buen día, mi nombre es Daisy Juliana Meneses, hago parte del programa de Ingeniería, Industrial del curso de Física Electrónica. Y el día de hoy voy a explicar los 4 temas, voy a dar una breve definición de ellos. Y para iniciar tenemos el periodo, frecuencia, fase y amplitud, en el cual podemos decir que se transmite por medio de la corriente alterna. Y la pregunta es, ¿qué es la corriente alterna? Entonces la corriente alterna es aquella que tiene básicamente 2 características. La primera es que la señal de la corriente varía en el tiempo, y la segunda es que tiene un periodo, lo cual quiere decir que se repite después de cierto tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, digamos, el tiempo con la corriente van enlazados y el periodo va a ser el momento en el que vuelva a transmitir, o sea, que sea consecutivo. Entonces, tenemos esta imagen que vemos aquí, que dice, la corriente alterna se regresará con señales, como lo muestra esta imagen que está aquí, muy diminuta, que es la corriente como alterna, porque habrían 2 corrientes. Y listo. Y para eso también tenemos, dice, las señales de corriente alterna varían a través del tiempo, pero en determinado tiempo la señal vuelve a repetirse, lo cual se le diría periodo. A ese tiempo se le llamará periodo. Se indica con una T y sus unidades de medida son de segundos. La señal de corriente alterna más común es la de la forma sinusoidal y conoidal. Y lo mostramos en esta imagen cómo se lleva a cabo la corriente según el tiempo y la repetición del periodo. Para otro tema tenemos valor medio eficaz o RMS, el valor del voltaje o corriente alterna que produce el mismo efecto del disipador de calor. Y dice que su equivalente voltaje o corriente, que es equivalente a voltaje y corriente, en la corriente continua son una misma resistencia. Se determina multiplicando el valor del voltaje pico por 0,70, que es igual a 1 dividido por la raíz cuadrada de 2. 1 dividido sobre raíz de 2. O también podemos decir que el apartado de medida nos dice que la onda transmite una misma cantidad de medida que 10 voltios de corriente continua. Y continuando con el siguiente tema, dice la zona Zener de un diodo. Tiene una zona de conducción igual a la de diodos rectificadores. Su diferencia radica en el momento en el que son polarizados inversamente. En este caso, este tipo de diodo no conduce a corrientes cuando el voltaje de este es menor al que nos proporciona. Esa corriente máxima se calcula mediante la ley de Ohm, utilizando la fórmula I, que significa corriente igual a voltios sobre dividido entre R, que significa la resistencia. Y luego miramos acá abajo nuevamente el concepto de cada uno. Y también podemos ver que la zona Zener siempre nace desde un punto negativo. Y para finalizar tenemos la corriente de fuga inversa, que dice que es la pequeña corriente que se establece al polarizar inversamente el diodo por la formación de pares electrón-hueco debido a la temperatura, admitiéndose que se duplica por cada incremento de 10 grados de temperatura cuando haya problemitas. Y también que la fuga de inversa también tiene que transmitirse por la Tierra. Y tenemos una pregunta que dice, ¿por qué se prefiere la corriente AC sobre la DC para transmisión de corriente eléctrica entre estaciones y puntos domiciliarios? Dice, una de las ventajas de la corriente alterna es su relativamente económico cambio de voltaje, además la pérdida inevitable de energía. Al transportar la corriente a larga distancia